Algo que los geólogos olvidamos es que la literatura está muy relacionada con la geología, porque finalmente todo nuestro trabajo se traduce en informes técnicos y en publicaciones que salen en las revistas de geología. Entonces, más allá de las aventuras, de las dificultades, si nuestro trabajo no está publicado, pues no existe. ¿De qué sirve una columna estratigráfica guardada en el escritorio de un geólogo? Tiene que estar en un informe o tiene que estar en una publicación. Entonces la geología se convierte en literatura científica. Y finalmente las normas que rigen para la literatura artística, llamémosla así, rigen también para la científica. Un paper o una conferencia para que sean leídos o asistidos, pues tienen que tener un título llamativo. Un saludo para toda nuestra audiencia de este podcast, de este video podcast ODS, Objetivos que Respiran. Un nuevo episodio muy conmemorativo, tenemos un invitado muy especial. Estamos cerca al 13 de noviembre de 2025. Para nosotros los colombianos, una fecha conmemorativa de una tragedia de hace 40 años que ocurrió en un municipio aquí de Colombia llamado Armero. Ya nos va a contar nuestro invitado los detalles de esa tragedia en donde fallecieron más de 25.000 personas. Más allá del hecho conmemorativo muy importante, el 13 de noviembre del 2025, de estos 40 años, ¿qué nos enseñó? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué nos hace falta? Y creo que el personaje que hemos invitado hoy nos va a dar mucha claridad sobre este tema. Les hablo de Henry Villegas Vega, un colombiano llanero nacido en Villavicencio, Meta, con más de 25 años de profesión en temas de geología. Estudió geología en la Universidad Nacional, se desempeñó como geólogo en el, para nosotros, Ingiominas, el que presta el servicio geológico aquí en Colombia para todos los temas de geología. Y adicionalmente hizo una especialización en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en Brasil. Es especialista en imágenes satelitales, una herramienta bastante interesante. Adicionalmente, en ese contraste y en esa presentación nos llama mucho la atención el tema de la literatura. Es un literato, ha escrito 2 libros, ya vamos a hablar de ellos. Les presentamos a Henry Villegas Vega. Henry, tocayo, bienvenido a este podcast. Hombre, tocayo, colega, amigo, mil gracias por invitarme, por darme la oportunidad de acompañarte en este episodio tan importante. Para iniciar, ya hice una presentación breve, siempre en estas presentaciones resaltamos lo más importante frente al podcast, pero desde lo personal, Henry, usted es un colombiano echado para adelante y que ha impulsado todos estos temas de riesgo geológico. Cuéntenos un poquito de esa tarea en el Ingiominas que desarrolló. A mí me empezaron a inquietar estas temáticas cuando yo era estudiante de geología. El 13 de noviembre de 1985, cuando sucede el desastre de Armero, yo estaba como en 7º semestre de geología y a mí me impactó mucho ese acontecimiento histórico. Yo de niño había vivido en Armero con mi papá como 2 años. No sé qué edad tendría, 2 o 3 años yo había vivido en Armero. Se venía hablando mucho del desastre en esa época, todos los medios de comunicación, y en realidad nadie se esperaba que algo tan catastrófico sucediera, que de un momento a otro, de un día para otro, fallecieran 25.000 colombianos. En la temática, pues no directamente, porque yo digamos que no soy un geólogo especializado en geoamenazas, sino soy un geólogo especializado en imágenes de satélite. Yo en Ingiominas soy Servicio Geológico Colombiano. Trabajé inicialmente en prospección minera, en prospección de recursos minerales, después en cartografía geológica y sobre todo apoyándola con el procesamiento digital de imágenes de satélite. A eso dediqué la mayor parte de mi carrera profesional en el Servicio Geológico Colombiano, antes Ingiominas. Y también tuve participación en la actividad gremial, presidí la Sociedad Colombiana de Geología
durante 4 años. Como desde el año 2009 hasta el año 2013 presidí la Sociedad Colombiana de Geología. Eso serían en lo geológico las complementaciones que yo te haría, tocayo, con relación a mi perfil profesional. Yo muchas veces digo, cuando vemos los oficiales, los militares tienen una cantidad de insignias, de reconocimientos. Y hoy particularmente me encuentro con 2 reconocimientos que también trae nuestro invitado Henry, los pueden ver ahí en cámara. Cuéntenos un poquito qué significa para usted cada uno de esos reconocimientos, Henry. Bueno, tocayo, aquí tengo pues, el escudo de la Sociedad Colombiana de Geología, una organización científica muy importante de nuestro país que tuve el privilegio de presidir desde el año 2009 hasta el año 2013. Como presidente de la organización, con las juntas directivas que me acompañaron, tuve la oportunidad de organizar 2 congresos geológicos, uno latinoamericano en el año 2011 y uno colombiano en el año 2013. Y aquí está esta otra insignia que estoy acá enderezando, es la del Consejo Profesional de Geología, que es la entidad que regula el ejercicio de nuestra profesión en Colombia. Con ellos he tenido el privilegio de venir trabajando durante los últimos 4 años como editor de la revista Terra, del magazine Terra, que es el boletín informativo del Consejo Profesional de Geología. Ya nos aproximamos a la edición número 16 de Terra, que sale trimestral. Y en ella nosotros rendimos homenaje a algún geólogo colombiano querido por el gremio, haciéndole un perfil biográfico, pero de carácter humano, ¿no? No tanto como transcribir la hoja de vida en una serie de párrafos, sino rescatar la voz de esos geólogos tan queridos que nos cuentan también la historia de la geología en Colombia, ¿no? Ya. Esas 2 insignias tienen esos significados. Qué bueno. Tocayo, en ese ir y venir de geología, en este podcast tratamos de que la audiencia, que es una audiencia variada en conocimiento, tenga claro para qué sirven los objetivos de desarrollo sostenible, y en eso vinculamos a profesionales como ustedes en esta tarea. ¿Cómo ve usted en ese ejercicio de la profesión ese vínculo entre geología y objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, hay 2 cuestiones que quisiera decir. Hay algo que es desafortunado para nuestra profesión, tocayo, y es que la geología llegó demasiado tarde a la agenda ambiental. La agenda ambiental se empezó a gestar como a finales de los años 60, comienzos de los años 70 del siglo pasado. Y los geólogos no estuvimos en ese proceso de gestación de la agenda ambiental. Me da la impresión de que no solamente los geólogos colombianos, los geólogos de todo el mundo estuvimos aparte. Y esa agenda ambiental fue la que creó esa dinámica tan importante del desarrollo sostenible, ¿no? Y eso ha traído consecuencias muy malas para nuestra profesión. Una de ellas es que la geología no es parte de la cultura popular. Hay muchas otras profesiones que son parte de la cultura popular, la medicina, por ejemplo, ¿no? La gente todo el tiempo está hablando de las enfermedades que padece, de los medicamentos que consume, de los tratamientos a los que se tiene que someter, y está compartiendo eso con los demás, pero nosotros no somos parte de la cultura popular. Por eso cuando uno se sube a un taxi, el taxista le pregunta que si es cierto que Monserrate es un volcán. Y a veces las compañías de seguros mandan la alarma de que Bogotá va a ser destruido por un terremoto muy pronto para vender más programas de seguros. Entonces ese es un problema. La geología no es parte de la cultura popular. Pero por supuesto nuestra profesión es básica, es crucial, es trascendental, es importantísima en el desarrollo sostenible. Así, y aprovecho para decir esto que se me estaba olvidando, nos sigan haciendo bullying, matoneo, y nos sigan tratando de depredadores del medio ambiente. Ese es otro problema de no haber
estado sentados en las agendas ambientales desde que comenzaron. Pero la geología es esencial, es básica, es importantísima para el desarrollo sostenible. Sí, a veces cuando dicen yo soy geólogo, entonces teólogo, y yo pienso que un ejemplo que usted pone, que son los médicos, los niños quieren ser médicos, los niños quieren ser policías, quieren ser bomberos. Extraño ver un niño que quiera ser geólogo, ¿no? Sí, hay un desconocimiento total de la utilidad de nuestra profesión y se nos quiere ver solamente como personas que extraemos los recursos minerales y destruimos el medio ambiente. Y pues ahora hay una gran polémica a la cual pues yo creo que no vale la pena aportar más porque la polémica sigue, ¿no? Entre las energías limpias y las energías sucias, el petróleo y el carbón que pues han forjado nuestra civilización contemporánea. Entonces no es tan fácil decir que de hoy en adelante yo no voy a usar el petróleo porque voy a ir a mi oficina en bicicleta. Porque si me voy de viaje, entonces ¿en qué me voy a ir? Me voy a ir caminando por las trochas. Y los geólogos somos mucho más que eso, ¿no? Podemos aportar en las visiones de futuro que tiene la sociedad. Podemos aportar en la prevención y mitigación de los desastres de origen natural. Tenemos muchísimo que aportar. Y seguimos aportando, así haya tantos detractores que tenemos en el escenario de la discusión nacional e internacional. Le digo tocayo para los que no están familiarizados con el término tocayo. Ambos nos llamamos Henry aquí en Colombia y está definido también en el diccionario, pues tenemos el mismo nombre y cuando tenemos estas conexiones de amistad, pues nos llamamos cariñosamente tocayos. Por eso lo van a escuchar a lo largo del podcast. En este tema tocayo de la conmemoración de los 40 años de la tragedia, me gustaría, obviamente, muy corto y desde su experiencia, que nos cuente brevemente qué fue lo que pasó en el año 85. Con esto entendemos, pues usted todavía no estaba ejerciendo la profesión, estaba como estudiante, como nos ha contado, pero tuvo la oportunidad de revisar los temas hacia adelante después cuando se vinculó al Servicio Geológico Oficial aquí en Colombia. Entonces, tocayo, cuéntenos brevemente ese 13 de noviembre del 85, ¿qué fue lo que pasó? Pues había, desde el año pasado, desde noviembre de 1984, el volcán Nevado del Ruiz, que llevaba mucho tiempo inactivo, la gente le decía el león dormido. En noviembre de 1984 se reactivó, empezó a arrojar gases, posteriormente ceniza volcánica. Había opiniones encontradas. La gente decía que esa situación no iba a generar ningún tipo de desastre. Pero los geólogos, a pesar de que ese es uno de los primeros puntos que yo quisiera aclarar, a pesar de que acá no había una cultura vulcanológica, porque eran tiempos muy diferentes. En ese momento en Colombia solo había 2 escuelas de geología, una en Bogotá en la Universidad Nacional, otra en Medellín en la Facultad de Minas, y no había una cultura vulcanológica, muy poca vulcanología se nos enseñaba a los estudiantes de geología de la época, prácticamente nada. Algunos geólogos sí se preocuparon mucho por lo que estaba sucediendo, sobre todo porque el volcán Nevado del Ruiz es un volcán nevado, o sea, tiene un casquete glaciar de hielo y nieve en su cima. Entonces se pensó que podía suceder lo que a la postre sucedió, que el volcán podía eruptar material incandescente que iba a derretir la nieve de la cima del volcán, generando un aumento en el flujo de agua de los ríos que nacen en la cima del volcán, generando inundaciones que a su paso se iban a llevar material vegetal, escombros, suelo, rocas, e iban a crear una masa inmensa que a lo largo de los ríos iba a llegar y eventualmente se podía arrasar una población, como fue la población de Armero. Eso fue lo que sucedió en realidad.
Armero, digamos que en línea recta desde la cima del volcán Nevado del Ruiz quedaría como a 35, 40 kilómetros. Entonces era difícil entender que un evento volcánico que se iba a generar tan lejos pudiera destruir toda una población. Y pues en realidad el manejo de la comunicación fue terrible, ¿no? Todo el mundo hablaba, los geólogos todos se volvieron vulcanólogos y hablaban con mucha propiedad sobre temas que en realidad desconocían. Y profesionales de las más variopintas especializaciones opinaban. Unos decían que no iba a pasar nada, otros decían que sí iba a suceder un desastre. Colombia no estaba preparada para ese desastre. La herramienta que se recomienda para instruir a las personas que están sujetas a las amenazas volcánicas de un determinado volcán es un mapa de amenaza volcánica. En Colombia no se había hecho ninguno. A raíz de la reactivación del volcán Nevado del Ruiz, un grupo de geólogos de Ingeominas asumió la inmensa responsabilidad de hacer un mapa que nunca se había hecho en el país y que nadie sabía cómo hacer. Afortunadamente el mapa alcanzó a entregarse antes del desastre, el 7 de octubre de 1985. De todas maneras, el mapa no tuvo pues, la difusión que se requería y pues la gente tenía dificultades para entender el mapa, lógicamente, y algunas personas simplemente no lo querían entender porque no querían aceptar que estaban expuestas a una situación de riesgo, de amenaza volcánica. Algo en lo que quiero hacer muchísimo énfasis y es algo que generalmente se olvida anotar. El desastre de Armero fue el cuarto peor desastre volcánico de la historia de la humanidad. El primero sucedió en Indonesia en el año de 1815. El volcán de Tambora le costó la vida a 92.000 personas. El segundo también en Indonesia, en Krakatoa, en 1883, cegó la vida de 36.000 personas. Ese fue el segundo. El tercero, en una isla francesa que queda en el Caribe, en la isla de Martinica, el volcán Mont Pelí mató a 28.000 personas en el año de 1902. Y el cuarto peor desastre volcánico de la historia de la humanidad, el de Armero, sucedió el 13 de noviembre de 1985. Nos disponemos a conmemorar sus primeros 40 años de ocurrencia y le costó la vida a 25.000 personas. Otra cosa sobre este desastre que es muy importante anotar es que el desastre de Armero fue el primero que se transmitió en vivo y en directo. Los medios de comunicación filmaron todo lo que sucedió. Los otros desastres sucedieron en épocas cuando el mundo era muy diferente del de hoy. No había todo ese desarrollo de las comunicaciones. Redes sociales. Redes sociales. Inclusive, por ejemplo, el primero, el de Tambora, en la atmósfera puso a circular en la estratosfera una cantidad impresionante de cenizas que cambiaron la temperatura del planeta. Ese año fue un año sin verano en Europa. La temperatura del planeta disminuyó muchísimo, disminuyó casi 1 grado. Y las cenizas que contaminaban la atmósfera generaban unos efectos atmosféricos, valga la redundancia, que eran unos atardeceres de colores muy lindos, espectaculares. Pero todas esas conexiones históricas entre el material que el desastre de Tambora de 1815 puso en la atmósfera, ese año sin verano y de un invierno mucho más frío que los anteriores, fue algo que la historia tuvo que hacer después. Y los estudios geológicos de esos por lo menos primeros 2 desastres de Indonesia se hicieron años después de que sucedieron en los sitios donde sucedieron. Fueron muy indirectos. El mundo ha cambiado mucho. Tocayo, ahí en eso, usted llega justamente al Ingeominas, que es la entidad oficial para estos temas de investigaciones geológico-mineras en Colombia. Llega después de ese 85 y se encuentra que cada año viene y se conmemora el 13 de noviembre y hablamos de lo que pasó, lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué hizo el instituto? ¿Qué ha hecho el instituto o la entidad o el Estado a partir de eso? Porque si no había mapas de amenaza volcánica, entendería uno que
Ya en Colombia tenemos suficiente información de amenaza volcánica como para decir, oiga, estamos ante un próximo armero. ¿Eso es posible? A mí me parece que en muchos temas, o sea, yo creo que los años 80 marcaron cambios radicales en el país, pero bueno, concentrémonos en los geológicos. El desastre de Armero obligó al Estado colombiano a legislar sobre el monitoreo y el estudio de las amenazas a naturales de origen geológico. Y antes del desastre no había una entidad en Colombia encargada de eso. Entonces, mediante una ley, un decreto del Estado colombiano, después del desastre, eso le corresponde a Ingeominas. O sea, Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, es la entidad encargada, delegada por el Estado colombiano para estudiar las amenazas naturales de origen geológico, las volcánicas. Otra cuestión que sucedió fue que en abril de 1986, de manera oficial, se generó el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Manizales. Claro que ese observatorio empezó a existir desde que sucedió el desastre, prácticamente desde después del 13 de noviembre del 85 empezó a existir, pero digamos que formalmente como en abril del 86. Se han abierto otros 2 observatorios vulcanológicos, uno en Pasto y uno en Popayán. El de Pasto estudia el volcán Galeras y el del Popayán el volcán Nevado del Huila, pero todos los observatorios, además de esos volcanes, estudian otros volcanes. Ha habido toda una campaña de investigación para detectar qué volcanes son activos y qué volcanes no lo son. Hay todo un inventario de volcanes activos e inactivos en el país, y con relación a los mapas de amenaza, pues se han hecho mapas de amenaza de muchos otros volcanes activos de Colombia, del volcán Nevado del Huila, se me viene a la mente ahora, del volcán Cerro Machín, del volcán Galeras, por supuesto, e inclusive se actualizó el mapa de amenaza volcánica del volcán Nevado del Ruiz, o sea que se ha generado toda una cultura de vigilar a los volcanes y de actualizar a los documentos que le sirven a las autoridades civiles para, digamos, para trazar planes de evacuación, para poner alertas en los medios de comunicación sobre lo que está sucediendo con el volcán y que la gente pues sepa qué hacer. ¿Estamos tranquilos aquí en Colombia con esos estudios y con esa red de alarmas que se tienen, o tendríamos que reforzar en algunos temas de monitoreos y de estos temas de observación de ese riesgo? Pues a mí me parece que pues nunca será suficiente. Yo creo que en eso se debe tener que seguir enfatizando muchísimo, ¿no? Entonces, y pues el Instituto, el Servicio Geológico Colombiano, pues sigue trabajando pues en la identificación de volcanes activos e inactivos. Los mapas de amenaza volcánica, digamos que son documentos técnicos que se tienen que actualizar, porque todo el conocimiento que se va acumulando sobre un volcán, las zonas de amenaza se deben volver a dibujar, ¿no? Se deben ampliar o se deben restringir. Pues en eso se sigue trabajando, pero en realidad los desastres seguirán sucediendo. Por ejemplo, en el caso del volcán Nevado del Ruiz, ya había documentos históricos que daban fe de que desastres muy similares al de Armero habían sucedido en el pasado. En el año de 1595 hubo un flujo de lodo y de escombros de origen volcánico, lahar, que arrasó la región y fue de mayores proporciones que el de Armero. En 1845 hubo otro, que es el mayor de todos los flujos de lodo y escombros que han sucedido en el Valle de Armero, es el mayor de todos, en 1845. Y en su momento dicen que cobró la vida de cerca de 1.000 personas. En 1950 hubo fuertes inundaciones en la región que también generaron flujos de lodo. Entonces, cuando uno se proyecta hacia el futuro con esos antecedentes, uno puede pensar que un desastre de las proporciones
del que vamos a conmemorar ahora el 13 de noviembre, pues se repetirá en el futuro, volverá a suceder. Es decir, ahí en eso, de 1.000 en algún momento pasamos a 25.000 y si no hacemos la planeación adecuada podemos llegar a tener una pérdida similar. Sí, lógicamente, una de las lecciones aprendidas es que los habitantes de la región olvidaron que habían sucedido estos eventos geológicos catastróficos y erigieron asentamientos humanos que en el pasado ya habían sido arrasados por la Ares. Entonces eso es algo que no se puede volver a permitir desde ningún punto de vista. Lógicamente que en la actualidad, pues donde quedaba el municipio de Armero ya nadie vive. Todas esas personas fueron trasladadas a otros municipios y hay una nueva población que se llama Armero Guayabal. Allá en la actualidad viven muchas de las personas que en el pasado vivieron en Armero. Esa es una primera importantísima medida, pero el tiempo pasa. Entonces, por eso es tan importante conmemorar cada año lo que sucedió para que no se olvide, para que a la vuelta de 10, 20, 50 años a nadie se le ocurra volver a habitar el área donde vivieron los armeritas y fallecieron hace 40 años. Hablando un poco de estos temas, porque usted habla de amenaza, habla de riesgo y obviamente con su especialización en imágenes satelitales, es una herramienta bastante importante en estos temas de la planeación y de proyectar al futuro. Ahorita estamos, digamos que, nutriendo el conocimiento para cuando lleguemos al 2030, valoremos los objetivos de desarrollo sostenible. Muy seguramente vamos a tener unos ajustes en estos temas de la planeación. En eso, usted, tocayo, ve que ya eso que usted comentaba antes de que no se tuvieron en cuenta los geólogos en un principio, pero ahorita ya se tenemos redes, tenemos imágenes, tenemos una cantidad de herramientas, podemos entonces aportar mucho más a esta evaluación que vamos a hacer en el 2030 frente a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo ve usted el tema? Claro, por supuesto. Con relación a las imágenes de satélite, por ejemplo, o a los sensores remotos en general, hay algo muy curioso, ya como conectando un poquito la literatura con la geología, en este caso la literatura geológica. En su momento, profesores del Departamento de Geociencias de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, hicieron los mapas de las áreas arrasadas por los eventos volcánicos de la Ares en 1595 y en 1845, pero lo hicieron usando crónicas de la época, crónicas históricas. El de 1595 fue gracias a los relatos de un religioso, Fray Pedro Simón, y el de 1845 los estudios de don Joaquín Acosta, que fue el primer geólogo colombiano, pero con las crónicas que ellos dejaron, porque ellos no hicieron mapas, se hicieron esas cartografías de las áreas arrasadas por esos eventos catastróficos. Hoy en día, con las imágenes de satélite, es posible hacer de una manera mucho más fácil y más exacta esos mapas. Por ejemplo, el mapa del flujo de lodo y escombros del Lahar de 1985 se hizo con un vuelo de fotografías aéreas del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y yo, pues, como estudioso de las imágenes de satélite, escribí varias publicaciones sobre el estudio del Lahar de Armero de 1985 utilizando imágenes de satélite. Y como las imágenes de satélite se toman de manera permanente, entonces son como las imágenes que los médicos nos toman a nosotros, como las radiografías. Uno puede tener un antes y un después de un insuceso médico, por ejemplo, un antes de una fractura y un después con la fractura. Entonces se pueden comparar esas dos situaciones. Es importante. Ahí en eso, tocayo, ha sido importante, por ejemplo, hoy en día, usuarios comunes y corrientes que no somos tan expertos en el tema, tenemos el Google Earth, por ejemplo. Entonces uno entra al Google Earth, ustedes
audiencia de nuestro podcast lo pueden, buscan Volcán Nevado del Ruiz, buscan Armero, establecen las líneas, pueden ver las imágenes, se puede ver muchos de estos temas como tal. Es posible vincular el tema de crónicas, la crónica versus lo que vemos hoy en redes sociales, poder hacer esa planeación. ¿Qué le hace falta desde su perspectiva, tocayo, a estos temas para que empecemos todos a hablar de temas de amenaza y riesgo? Tocayo, como tú lo planteas, el gran problema es pedagógico. El gran problema es de socializar la información. Por ejemplo, con respecto a los mapas de amenaza volcánica, de nada les sirven a una comunidad si no los entienden. Si no entienden que el área donde yo vivo está sujeta a determinado tipo de amenaza y que yo, en el evento de que esa amenaza se manifieste como un proceso volcánico activo, pues tengo que moverme de ahí a un área segura. Entonces me parece que lo que ahora se llama la apropiación social del conocimiento, la pedagogía, eso es como lo más importante, porque entre geólogos nos entendemos. Digamos que entre geólogos, si yo te hablo de flujos piroclásticos, pero tú de pronto no tienes el concepto claro, se te olvidó, pues yo te lo recuerdo y ya nos ponemos en la misma página. Pero con un ciudadano común es más difícil de entender. Y con relación a las amenazas volcánicas hay un gran inconveniente y es que las amenazas volcánicas no son muy recurrentes en el tiempo. Acá tenemos 4 eventos en 4 siglos, 1595, 1845, 1950, 1985, mientras que otros fenómenos naturales son de una ocurrencia mucho más común, los sismos, las inundaciones. Entonces la gente tiene más familiaridad con ese tipo de situaciones que con las volcánicas. Y digamos, para redondear la idea, los volcanes colombianos no son visibles, casi siempre están cubiertos de nubes. Eso dificulta mucho más. Entonces el lío es como de hacer nuestro conocimiento comprensible para el ciudadano común, que es el que finalmente se va a beneficiar de lo que nosotros hacemos. Eso es, digamos que en eso ya hay muchas iniciativas, pero hay que avanzar muchísimo. Hay mucho trabajo por hacer aún. Ahí en ese tema, y digamos ya para redondear y cerrar, me gustaría que los que nos están viendo, los que nos escuchan, pues bueno, hay un tema de imágenes que ya nos ha dicho aquí el invitado, lo pueden consultar, que es el tema del Google Earth, pero hay una literatura que es de referencia para estos temas de Armero, que me gustaría que nos la referenciara aquí a nuestra audiencia. Y adicionalmente a eso, ya cerrando este tema, tocayo, ¿cómo hace clic esto que estamos hablando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Cuando le hicimos la invitación juiciosamente, los revisamos y usted nos trajo resaltados algunos importantes. Nos gustaría que nos hablara de este tema para cerrar este capítulo, tocayo. Bueno, tocayo, empiezo por la segunda pregunta, que pues es la columna vertebral de este podcast. Con relación a esos objetivos del desarrollo sostenible, yo creo que los desastres de origen geológico bloquean, sabotean, boicotean los siguientes. El primero, fin de la pobreza. Armero, 25.000 personas que fallecieron y yo no sé cuántos sobrevivientes en la inopia. Segundo, hambre cero, consecuencia de la pobreza y de que las personas se quedan sin empleo, sin casa, sin nada. Tercero, salud y bienestar. Pues ya muertos, heridos, mutilados, no hay que enfatizar mucho en ellos, ¿no? Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Pues los damnificados de Armero que trabajaban de manera mayoritaria en la agricultura, en los cultivos de algodón, se quedaron sin trabajo y muchos de ellos sin salud, los sobrevivientes, sin casa. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Todo lo que se pierde en una tragedia de estas. Décimo, reducción de las desigualdades, el problema social de todos esos sobrevivientes y de 25.000 fallecidos.
El 11º, ciudades y comunidades sostenibles. Toda una ciudad. El segundo municipio más importante del Tolima, destruido. Y yo diría que el 16º, ¿no? Paz, justicia, instituciones sólidas. Bueno, yo creo que ese no necesita mucha explicación. Ese lo dejo así. Con relación a Armero, pues se han escrito muchos libros y dado el aniversario número 40 de la tragedia, pues se van a lanzar muchos más. O se han lanzado ya, de hecho, muchos más. A mí personalmente, digamos que me impactaron dos. Uno de ficción y otro periodístico. Este de Gustavo Álvarez Gardiazabal, Los sordos ya no hablan. Es una ficción sobre el desastre de Armero que escribió él en 1991. Es una ficción lógicamente como toda ficción, ¿no? Entre la imaginación y la realidad, que muestra con mucha objetividad todo lo que sucedió en Armero, los diferentes manejos de la información, desde el optimismo extremo de que aquí no va a pasar nada, hasta pues la realidad de lo que finalmente sucedió. Otro que yo creo que ya no es un libro fácil de conseguir, que lo escribió un periodista ya fallecido, Javier Darío Restrepo, Avalancha sobre Armero. Es una crónica periodística pues muy objetiva sobre lo que sucedió. Él cubrió en vivo y en directo el desastre y escribió un libro pues bastante ameno, bastante interesante. Bueno, ahí ya estamos cerrando el tema y ya estamos pasando a un tema bien interesante, ya ustedes se van a dar cuenta. Cierro un poco con lo que usted señalaba y es de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, hay 8 que si los hubiéramos tenido en su época muy seguramente planeados con alguna planeación, pues de alguna manera hubieran sido mitigados, como usted lo resalta, tocayo, y veo muy importante resaltar que si hacemos una planeación adecuada, si generamos las alarmas adecuadas, pues muy seguramente estamos trabajando en positivo de estos objetivos. Bueno, muchas gracias y quiero señalarle a toda nuestra audiencia que nuestro invitado aquí, mi tocayo, es un literato y ha escrito 2 libros importantes, Pirómano a los 50 y 8 soledades femeninas. Ya nos va a contar un poco de esto. Importantísimo en esto, y empezaría por el de Pirómano a los 50, tocayo, porque habla de temas de soledad, habla de temas de sueños, habla de temas de lo que hace falta por vivir. Cuéntenos un poco de dónde sale un geólogo dedicado a las amenazas, a las imágenes de satélite y aparece, afloran estos temas de literatura, tocayo. Bueno, tocayo, algo que los geólogos olvidamos es que la literatura está muy relacionada con la geología, porque finalmente todo nuestro trabajo se traduce en informes técnicos y en publicaciones que salen en las revistas de geología. Entonces, más allá de las aventuras, de las dificultades, si nuestro trabajo no está publicado, pues no existe. ¿De qué sirve una columna estratigráfica guardada en el escritorio de un geólogo? Tiene que estar en un informe o tiene que estar en una publicación. Entonces, la geología se convierte en literatura científica. Y finalmente, las normas que rigen para la literatura artística, llamémosla así, rigen también para la científica. Un paper o una conferencia para que sean leídos o asistidos, pues tienen que tener un título llamativo. La primera novela que yo escribí, que es mi segundo libro, Pirómano a los 50, pues nace de mi cotidianidad como estudiante de geología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en los años 80 del siglo pasado. A mí me parece que esa década fue muy importante porque sucedieron muchos acontecimientos históricos que marcaron el devenir del país. Antes del desastre de Armero estuvo la toma y retoma del Palacio de Justicia que estamos conmemorando. Son 40 años de ese holocausto. Estuvo también pues, el desastre de Armero, en 1986, el año siguiente, la masacre de Poseto, el asesinato del director del periódico El Espectador, don Fidel Cano, que eso en su momento implicó un día sin medios de comunicación.
Durante 24 horas en el país no hubo emisoras funcionando, solamente la Radiodifusora Nacional de Colombia, no había música, no había televisión, creo que los periódicos no salieron, las revistas tampoco. Entonces fue una década muy sangrienta. En nuestra Universidad Nacional tuvimos un cierre larguísimo, desde mayo de 1984 hasta abril de 1985. La universidad cambió para siempre. Se cerraron las cafeterías, las residencias. La universidad pública entró en ese proceso agónico en el que sigue hasta el día de hoy. Entonces, de todas esas experiencias y pues posteriormente sobre algunas experiencias mías como empleado del Estado colombiano, nace esa novela, Pirómano a los 50. Como toda novela, pues termina siendo en muchos aspectos muy autobiográfica, porque el protagonista es geólogo, estudió en la Universidad Nacional y trabajó con el Estado colombiano. Pero todas esas vivencias están ahí en la historia de alguien que tuvo muchos sueños y cuando cumple 50 años se da cuenta de que ya le queda poco tiempo y probablemente no los va a cumplir. Entonces ese protagonista, Santiago, que para muchos es mi alter ego, se dedica a quemar esos sueños. De ese tema, de ese Santiago, y no quiero hacer spoiler, los invitamos, ahí estamos proyectando la carátula del libro, lo invitamos a que lo adquieran y legalmente y a que lo lean, obviamente. De ese Santiago de los 50 y concentrados de ese alter ego que usted señala, tocayo, pero basándonos en ese Santiago lleno de sueños, ¿cuál sería la recomendación de Santiago a hoy frente a estos temas que estamos hablando y a eso que le hace falta por vivir? ¿Vale la pena? ¿Está muy corto? ¿Llegó a los 50 y ya se acabó? ¿Cómo ve usted ese tema, tocayo? Pues realmente a mí lo que más me inquieta, y eso nos sucede a todos, es que aplazamos la realización de nuestros sueños. Entonces, todos vivimos soñando con algo que nos gustaría hacer, pero no hacemos absolutamente nada para cumplirlo. Por ejemplo, una persona puede soñar con ir a conocer a París, pero pasan y pasan los años y no hace nada para cumplir el sueño. Entonces, a ese tipo de personas yo les recomendaría averigüen cuánto vale el viaje y si se dan cuenta de que no tienen los recursos para ir a París, renuncien a ese sueño y plantéense otro sueño. Viajen a otra parte, viajen a Villa de Leyva. Pero no es recomendable, me parece muy tóxico pasarse toda una vida soñando en algo que no se va a cumplir. Entonces los sueños hay que cumplirlos con relación a los trabajos, a los empleos. La mayoría de las personas, y eso sí ya está demostrado estadísticamente, hacen trabajos que no les gustan y viven soñando con hacer otro tipo de trabajo. Entonces, ¿por qué, si a mí no me gusta mi trabajo, no intentar buscar el trabajo que a mí me gusta? Y si definitivamente no lo puedo encontrar, entonces, si me toca quedarme haciendo ese trabajo que no me gusta, entonces mejor aprender a amar ese trabajo que no me gusta, en vez de vivir amargado soñando con un trabajo que no encuentro. Si yo soñé con escribir una novela, mejor meterme en la aventura de escribirla y comercializarla y venderla. Y de pronto, en la realización de ese sueño, yo me puedo dar cuenta de que ese no era el sueño. Entonces me pego a otro sueño, pero pasar toda una vida soñando lo que yo no voy a hacer realidad me parece muy triste. Y creo que eso es lo que le sucede a la mayoría de las personas. Vivimos detestando una cotidianidad gris y aburrida que no hacemos nada para cambiar y escapamos hacia sueños que tampoco hacemos nada para realizar. Eso es lo que yo le aconsejo a la gente, ¿no? Por eso yo me metí en la aventura de hacer realidad ese sueño de escribir que traía desde la universidad. No, y es una invitación para todos nosotros. Los invito a que lean el libro porque refleja mucho esto de lo que está hablando nuestro invitado y es un llamado a la acción. Exactamente, lo pusiste en 4 palabras o en 5, un llamado a la acción. En vez de planear, soñar, elucubrar, pensar tanto, mejor hacer. El hacer es necesario. Dicen los esoteristas que el universo solamente escucha las acciones.
hay que hacer. Y haciendo yo me doy cuenta si eso que yo soñaba me corresponde o no me corresponde. Pero quedarme mirando hacia el techo todos los días de mi vida, soñando en lo que yo querría hacer y no hacerlo, me parece muy triste. Pues ahora al cierre discutimos el tema el título del podcast, pero me parece que el universo solo escucha las acciones. Me parece que es un buen título de este podcast. Hablando un poco de la otra novela, Ocho Soledades Femeninas, que tiene mucho que ver con ODS, cuando estamos hablando de igualdad de género, por ejemplo. Cuéntanos un poco, tocayo, estas Ocho Soledades Femeninas para invitar aquí a nuestra audiencia a que ahí lo están viendo en pantalla para que adquieran el libro legalmente y obviamente disfruten este escrito. Bueno, Las ocho soledades femeninas es un libro que yo inicialmente intentaba que fuera de crónicas y terminó siendo de cuentos. La soledad creo que es una realidad de la sociedad contemporánea, ¿no? La gente se está quedando sola, los viejos se están quedando solos. Ese paradigma del viejito rodeado por su familia amorosa ya no existe. Los viejos viven solos y tienen que gestionar su vida solos, abandonados de su familia, muy probablemente. Y como la soledad es algo que nos agobia en mayor o menor medida a todos, a mí se me ocurrió escribir un libro de crónicas sobre la manera como las mujeres asumen la soledad. Y yo me puse pues a entrevistar mujeres que me recomendaban, yo no las conocía, con amigos, con familiares. Hablaba de ese proyecto que yo quería hacer de contar historias sobre las soledades de las mujeres y me recomendaban alguna mujer y hacíamos citas a ciegas. Ella me iba contando su historia y yo la iba escribiendo. Entonces fue muy divertido porque las mujeres, digamos, son seres muy, muy interesantes. Es muy interesante escuchar las historias de vida de las mujeres y ellas las cuentan con mucha pasión y con mucha honestidad. Entonces, inicialmente yo quería escribir como 20 crónicas y finalmente me di cuenta de que 8 eran muy bien, estaban muy bien. Y con esas ocho crónicas contadas por mujeres variopintas, mujeres jóvenes, mujeres viejas, mujeres cultas, mujeres casi analfabetas, armé el libro. El libro, pues ya la primera edición la agoté. En este momento no tengo libros para vender. Espero algún día hacer una reedición del libro. Tuve la fortuna de agotarlo. Y pues es como una manera de expresar mi admiración muy personal por las mujeres que son tan importantes en nuestras vidas, las mujeres que nos dieron la vida, las mujeres que comparten la vida con nosotros, las mujeres que han trabajado con nosotros en el escenario laboral. Fue como ese homenaje. Y pues Pirómano a los 50, que sí está disponible en librerías, está disponible en la Librería Nacional, está disponible en Tango Discos y Libros. Y pues yo también personalmente a través de mis redes sociales se lo vendo a mis amigos virtuales, dedicado y firmado. Qué bueno. O sea que podríamos esperar otras 8 soledades, hablando de que tenía 20 y solamente estuvieron 8. Podríamos esperar como o una segunda temporada, como hablamos ahora con las series de las plataformas. Pues el tema de la soledad a mí me impacta mucho, me inquieta mucho. No sé si podríamos esperar una segunda temporada de Soledades Femeninas y con el tiempo se me ocurra escribir acerca de nuestras soledades, de las soledades masculinas, porque creo que los hombres, por el machismo, por ese trauma que nos inocularon nuestras madres y nuestras abuelas, estamos mucho menos equipados para afrontar la soledad que las mujeres. O no sé qué otro tipo de soledades a mí se me ocurra enfrentar desde la literatura. Pero la soledad me inquieta muchísimo, me llama muchísimo la atención. Me parece que es una realidad de nuestra sociedad contemporánea. Creemos que estamos acompañados porque tenemos redes sociales, porque tenemos muchos caminos amplios por donde circula la información, pero es falso. Estamos solos, estamos cada vez más solos y esa soledad
cuando se vuelve tan intensa y tan larga, muchas veces se convierte en locura. Es algo que me preocupa muchísimo. Ahí en eso, tanto Santiago en Pirómano a los 50, como en estas 8 soledades femeninas, y usted lo plantea claramente, el tema de la soledad, y tiene mucho que ver con nuestro objetivo de salud y bienestar. Es ahí donde usted ve la preocupación que tenemos que seguir trabajando mucho en esa fortaleza, o sea, se enfocaría en que si trabajamos el tema de la soledad, cómo se está abordando, podemos generar soluciones, acciones para las soluciones. Por supuesto, es necesario que las personas compartan, que las personas se comuniquen, que volvamos a la tertulia. Antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos se reunían a charlar, a compartir. Yo creo que eso es muy importante, y cuando la persona se mete mucho dentro de sí misma, se aísla, se encierra y no tiene contacto con los demás, pues, yo he visto notas de prensa que hablan sobre eso. Es fácil caer en la locura, ¿no? Una vida compartida, una vida comunitaria trae mucha más salud mental. Otra reflexión que hay que hacer es que la pandemia nos trajo muchos problemas mentales y muchos traumas. Y esos traumas no se han solucionado, esos traumas siguen allí. Yo creo que ese manejo de la soledad, ese buscar un compartir, ese no sumergirse en el ciberespacio, en esos mundos alternativos, y desconectarnos de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, eso es muy importante. Y cada vez se está olvidando más. Las generaciones más jóvenes no tienen vida, tienen un celular, y de ahí no lo saca nadie. Entonces sí, yo creo que la superación de la soledad, la tertulia, el compartir, son actos cotidianos que pueden ayudar mucho a la sociedad en los temas de salud mental que tanto nos están afectando. ¿Usted piensa que este tema, por ejemplo, de la tertulia, que muchas veces, es más, cuando yo estaba en el colegio, muchos sitios se llamaban así, la tertulia, y nos invitaban a esas reuniones? Se ha perdido mucho ese tema de invitar, porque invitamos a unas reuniones bulliciosas, nocturnas, que no son realmente eso que es la tertulia en sí. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Hace falta sentarse con un amigo, a contarse la vida, a discutir, a reflexionar, mejor al calor de un café que al calor de una bebida alcohólica, mejor al calor de un café. Eso hace muchísima falta. Pero hoy en día, pues ese amigo con quien se discute y se opina de la cotidianidad fue reemplazado por un celular. Entonces ese celular nos atiborra, nos llena de información. Y lo peor de todo es que la información, eso ya lo han dicho pues personas muy enteradas, la información que nos da el aparatico es la información sobre lo que nosotros opinamos. El aparatico está reforzando nuestras opiniones, no nos está dando la oportunidad de conocer otros puntos de vista. Entonces nosotros vivimos en un círculo vicioso donde siempre estamos pensando en lo mismo, leyendo las mismas opiniones. No hay ningún tipo de enriquecimiento. Sería mucho más productivo conocer opiniones diametralmente opuestas sobre lo que yo pienso. Sería mucho más enriquecedor, pero todo el tiempo el algoritmo nos está alimentando con la afirmación de que lo que yo pienso es verdad, pero eso mismo está haciendo el algoritmo con quien piensa lo diametralmente opuesto a lo que yo pienso. Entonces, esos círculos viciosos me parece que son muy, muy nocivos, y tampoco nos preocupamos por buscar la verdad, la realidad. Hay mucha información disponible, pero ¿qué información es cierta y qué información no lo es? Es muy fácil aceptar, dar por sentado que la información que nos ofrecen las redes sociales es cierta, pero lo es en realidad. Hay que tener criterio. Volviendo a la geología,
qué información de la que yo puedo conseguir sobre mi profesión en las redes sociales es cierta y qué información no lo es. Eso es algo en lo que siempre tenemos que estar pensando para hacer algo bueno, ¿no? Pues es una interesante reflexión, tocayo, y para todos ustedes creo que es una reflexión desde la importancia de estos temas, sobre todo en el tema de salud y bienestar, en el de poder identificar si me siento solo, si estoy solo, que levantar la mano y obviamente no quedarnos en estos temas como lo plantea nuestro invitado. Y en este tema es muy importante por todo lo que ha señalado el invitado, tanto en los temas técnicos como en los temas literarios, y obviamente recientemente tuvimos la oportunidad de escucharlo en una de sus ponencias en el Congreso de Geología, porque uno nos cuenta un poco de esa experiencia y de ese mensaje que nos dejó ahí en ese congreso, tocayo. Con el Consejo Profesional de Geología hace unos años se nos planteó el reto de hacer una revista geológica diferente, ¿no? En el mercado pues ya hay muchas revistas científicas, pero había revistas que contaban la geología desde un punto de vista humano, que tocaban temas candentes para la geología, pero desde un punto de vista más coloquial, más informal. Entonces generamos un magazine, el Magazine Terra, que es una revista donde se tratan temas de la geología, pero desde una temática como más humana. Por ejemplo, hacemos una sección, que esa es la sección que me toca a mí, que se llama El personaje de la geología. Contamos la historia de un geólogo famoso en Colombia. Por ejemplo, empezamos con Michel Hermelín, también tuvimos a Orlando Navas, al doctor Darío Barrero, en fin, a muchos geólogos, pero le hacemos una entrevista a ese geopersonaje y con ella hacemos una crónica de vida donde rescatamos su voz. Y no solamente hablamos de geología, hablamos de su vida. ¿Por qué estudió geología? ¿Dónde estudió? ¿Cómo era la universidad donde usted estudió? ¿Cuál fue su primer trabajo? Preguntas cruciales para las juventudes de ahora. ¿Cuál es el geólogo que usted cree que el país necesita? ¿Cuál es el futuro de nuestra profesión? ¿Hacia dónde debería dirigirse nuestra profesión? Esas preguntas nunca se hacen en la arena técnica y nosotros, pues, en una perspectiva más humana y gremial, hicimos eso. Entonces, para responder ahora sí tu pregunta, yo hice una charla sobre la revista, sobre lo que hemos hecho hasta la fecha y lo que pensamos hacer en el futuro. Ahora en diciembre sale la edición número 16, es trimestral, salen 4 revistas al año y ya llevamos 4 años, vamos hacia el número 16. Ahí hice esa charla un poco fuera del contexto técnico, pues lógicamente que somos personas formadas para hablar solamente de cosas técnicas, de ciencia. Y pues no es fácil dirigir a mis colegas hacia escenarios más anecdóticos, humanos e históricos, pero estamos haciendo el trabajo y me alegra mucho saber que tú, por ejemplo, conocías la revista. Henry, tocayo, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla muy nutrida, muy diversa. Me lo permito bautizarlo como Henry Villegas-Vega, escritor y geólogo. Así lo consiguen ustedes en redes sociales. Henry Villegas-Vega, tanto en Facebook como en LinkedIn. Ahí van a poder hacer seguimiento a nuestro invitado. A ustedes, muchísimas gracias. Seguimos con estos invitados que nutren este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos dicen qué ha pasado, cuáles son los errores que tuvimos, cómo debemos afrontarlos. Y fíjense que me quedo con la frase: el universo solo escucha las acciones. Muchísimas gracias a ustedes y espérenos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.